Nunca olvidaré aquella noche de viernes en la que Javier volvió a casa antes de lo esperado. Yo estaba en la cocina, todavía con la blusa medio desabrochada, y Álvaro escondido en el baño del pasillo, intentando no respirar fuerte. El silencio en esos segundos fue tan brutal que me retumbaba en los oídos. Javier entró silbando, dejó las llaves en la mesa del recibidor y gritó un Laura, ¿estás despierta?, que me heló la sangre. Yo intentaba disimular, poner cara de normalidad, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. La historia que voy a contar no empieza con un mensaje en un móvil ni con una conversación sospechosa, sino con un marido a punto de abrir una puerta detrás de la cual estaba escondido el hombre con el que yo llevaba semanas engañándole. A partir de ahí todo se desmoronó a una velocidad que nunca imaginé. Javier estaba cansado aquel viernes, lo noté en cuanto le vi dejar la chaqueta sobre la silla sin siquiera colgarla. Y pensé que eso podía salvarme porque tal vez se iría directo a la ducha y después a la cama sin notar nada raro, pero cometí el error de actuar demasiado normal, de sonreír más de la cuenta cuando me preguntó qué hacía despierta todavía y de contestar con un nada, viendo la tele. No podía dormir cuando en realidad ni siquiera había encendido la televisión. Él se acercó a la nevera para servirse un vaso de agua y entonces ocurrió lo que yo no había previsto. Álvaro, desde el baño, dejó caer sin querer el bote de desodorante que llevaba en la mochila. El ruido fue seco y sonó como un trueno en medio de ese silencio nocturno. Javier me miró sin entender, con las cejas fruncidas, y preguntó quién estaba en casa a esas horas. Intenté improvisar una mentira, decir que había sido yo recogiendo algo en el pasillo, pero él ya estaba caminando hacia la puerta del baño, y yo sabía que en cuanto la abriera todo estaría perdido. Me adelanté. Puse mi cuerpo delante y le solté que era la cisterna, que hacía un ruido raro y que no merecía la pena que se levantara a mirarlo ahora. Javier me miró a los ojos, y en ese instante vi que algo dentro de él ya sospechaba, porque no me creyó ni un segundo. Con calma, demasiado calma para lo que yo esperaba, me apartó con un gesto y abrió la puerta. La imagen fue devastadora. Álvaro estaba de pie, tieso como una estatua, con la cara blanca como el papel. Javier se quedó unos segundos inmóvil, sin decir nada, observando a ese hombre que había visto un par de veces en la oficina cuando me pasaba a recoger, y yo sabía que en su cabeza se unían las piezas sin necesidad de explicaciones. Finalmente habló con una voz ronca, seca, preguntando qué hacía ahí. Álvaro intentó tartamudear algo sobre un favor, que había venido a traerme unos documentos de trabajo, pero su propia inseguridad lo delató. Javier rió con una risa amarga, una carcajada corta que me hizo estremecerme porque nunca le había oído reír así. ¿Documentos a las 12 de la noche y escondido en el baño?, dijo sin apartar la mirada de él. No supe qué decir, me quedé congelada, y esa fue mi condena, porque mi silencio confirmó lo que Javier ya sabía. Álvaro intentó salir, murmurando que se iba, pero Javier le agarró del brazo con una fuerza que no le conocía y le empujó contra la pared. Yo intervine enseguida, suplicando que lo dejara marchar, que no hiciera una tontería, y quizás fue eso lo que lo frenó, porque al final lo soltó con un gesto de desprecio y le señaló la puerta. Álvaro no dijo ni una palabra más, cogió su mochila y se largó corriendo como un cobarde. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez era un silencio denso, insoportable. Javier se giró hacia mí y sus ojos parecían los de un desconocido. No gritó, no insultó, y esa calma me aterraba más que cualquier enfado. Se sentó en la mesa, encendió un cigarrillo aunque llevaba años sin fumar y me dijo que hablara, que quería escucharlo de mi boca. Yo empecé a decir que había sido un error, que no significaba nada, que necesitaba sentirme viva otra vez, pero cada palabra sonaba peor que la anterior. Javier me interrumpió, levantó la mano y dijo que no le interesaban excusas ni explicaciones baratas, que lo único que quería saber era desde cuándo y cuántas veces. Le confesé lo mínimo, que habían sido unas pocas semanas, que todo había empezado en la oficina con cafés y conversaciones, que yo no había planeado nada. Él escuchaba en silencio, fumando, y lo más duro era esa falta de reacción, porque su cara no mostraba ni rabia ni tristeza, solo una frialdad que me helaba por dentro. Cuando terminé, se levantó despacio,
Me dijo que ya tenía lo que necesitaba saber y que se iba a dormir porque al día siguiente tenía mucho que pensar. Yo me quedé sola en la cocina, temblando, con el olor del tabaco impregnado en el aire, consciente de que mi vida acababa de estallar en pedazos. Lo había descubierto de la forma más brutal posible, sin margen para mentiras ni para dudas, y su reacción me dejó claro que el verdadero problema aún estaba por venir. A la mañana siguiente la tensión se podía cortar desde que abrí los ojos. Javier no estaba en la cama y escuchaba ruidos en la cocina, el golpeteo de los platos, el abrir y cerrar de cajones, todo con una brusquedad que jamás le había visto. Me levanté con un nudo en el estómago y bajé sabiendo que ese día no podría evitar el enfrentamiento. Al entrar, lo vi sentado frente a una taza de café, sin probarla, mirando fijamente la mesa como si necesitara concentración para no perder los nervios. Cuando me vio, respiró hondo y me dijo que me sentara, que había llegado el momento de hablar sin rodeos. Me senté frente a él, insegura, y lo primero que hizo fue preguntarme si yo había pensado en él y en nuestra hija cuando decidí acostarme con otro hombre. Intenté responder que no había querido hacer daño, que todo había ocurrido de una forma que se me había escapado de las manos, pero él golpeó la mesa con la palma y me interrumpió. Me dijo que esas frases no valían, que nadie se cae en una cama por accidente, que las decisiones se toman y que yo había elegido traicionarlo. Esa palabra me dolió más que un grito porque la soltó con un tono de desprecio absoluto. Me pidió detalles, quería saber dónde nos habíamos visto, cuántas veces habíamos estado juntos, si había ocurrido en nuestra propia casa. Yo al principio me resistía a contar todo porque me avergonzaba, pero él insistía y cuanto más silencio guardaba yo, más enfadado se ponía. Al final terminé confesando que habían sido varias veces en un piso que Álvaro alquilaba en Lavapiés y que aquella noche había sido la primera vez que traía a alguien a nuestra casa. Cuando lo dije vi que apretaba los puños y pensé que iba a explotar, pero se limitó a mirarme con un gesto de asco. ¿En nuestra cama también?, preguntó de repente. No, contesté rápido, y era verdad, pero no sirvió de nada porque él ya no creía en ninguna palabra mía. La discusión se intensificó cuando intenté justificarme hablando de la rutina, de que me sentía sola, de que necesitaba sentirme deseada. Javier se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro de la cocina con las manos en la cabeza, diciendo que no podía creer lo que oía, que yo tenía todo lo que muchas personas desearían, un marido que trabajaba, una familia estable, una casa, y que aún así había decidido arruinarlo todo por un compañero de trabajo mediocre. Yo intentaba hablar, pero él no me dejaba terminar las frases. Lo peor no es que lo hayas hecho, me soltó, lo peor es que lo hayas hecho tan cerca, en nuestra propia vida, delante de nuestras narices, como si yo fuera un imbécil que no se entera de nada. Sentí que no había nada que pudiera decir para calmarlo. Me levanté e intenté tocarle el brazo, pero se apartó como si mi contacto le resultara repulsivo. Me miró directamente a los ojos y me dijo que había perdido el derecho a llamarme su mujer, que a partir de ahora lo único que nos unía era nuestra hija y las obligaciones de la vida diaria, que todo lo demás se había roto. Esas palabras me atravesaron porque comprendí que no era una amenaza, era una declaración de lo que ya había decidido. Yo reaccioné con desesperación, empecé a suplicarle que no hablara así, que yo estaba arrepentida, que podíamos intentar arreglarlo. Él se rió con una ironía hiriente y me preguntó cómo se arreglaba algo así, si acaso pensaba que bastaba con pedir perdón y volver a la normalidad. Me dijo que cada vez que me mirara recordaría a Álvaro escondido en el baño como un ladrón y que cada vez que me tocara pensaría en las manos de otro sobre mi cuerpo. Reconocerlo en voz alta me dejó sin argumentos porque era cierto, ni yo misma podría borrar esa imagen. La discusión subió de tono cuando mencionó a nuestra hija. Me preguntó si pensaba contarle algún día lo que había hecho, si pensaba mirarla a la cara sabiendo que había destrozado su familia por una aventura absurda. Le pedí que no la metiera en esto, que ella no tenía la culpa de nada, pero él insistía en que sí, en que inevitablemente iba a sufrir las consecuencias de mis actos. Fue entonces cuando me levanté y grité que no soportaba más que me echara todo el peso encima, que yo no era la única responsable de lo que pasaba entre nosotros, que él también había contribuido con su distancia y sus silencios. Javier golpeó otra vez la mesa,
esta vez con tanta fuerza que la taza se volcó y el café se derramó. Me gritó que no me atreviera a culparle a él de mis decisiones, que podía aceptar cualquier cosa menos que yo intentara justificarme echándole parte de la culpa. Su cara estaba roja, los ojos llenos de furia contenida, y por un instante pensé que me iba a echar de casa en ese mismo momento. En lugar de eso, se quedó quieto, respirando fuerte, y finalmente dijo que ya no quería seguir hablando, que las palabras no servían porque la realidad estaba delante de nosotros y era irreversible. Yo seguí insistiendo, llorando, diciendo que todavía podíamos buscar ayuda, terapia, lo que hiciera falta, pero Javier negó con la cabeza. Dijo que lo único que necesitaba era tiempo para decidir cómo seguir, que de momento dormiríamos en cuartos separados y que más adelante hablaríamos de lo que haríamos con la casa, con la niña y con todo lo demás. Cuando terminó de decirlo, se marchó al salón y me dejó sola en la cocina, con el suelo manchado de café y la sensación de que había cruzado una línea de la que ya no habría vuelta atrás. Los días posteriores a la confrontación fueron una tortura silenciosa. Javier no volvió a gritar ni a discutir, se limitaba a moverse por la casa como un desconocido. Hablaba lo justo para coordinar horarios con nuestra hija, hacía sus rutinas sin mirarme a la cara y dormía en el cuarto de invitados. Yo intentaba acercarme con gestos pequeños, preparar la cena que le gustaba, preguntarle por su trabajo, pero sus respuestas eran secas y distantes. Esa calma era lo que más me asustaba porque me hacía sentir que estaba planeando algo en secreto. No sabía si iba a pedirme el divorcio, si iba a marcharse de casa o si estaba pensando en exponerme delante de todos. Una noche, mientras él estaba en el salón con el portátil, escuché cómo hablaba por teléfono en voz baja. No entendía todas las palabras, pero sí capté frases como quiero pruebas y que no quede ninguna duda. Al día siguiente, revisando la mesa, vi un sobre con papeles que él había dejado abiertos sin darse cuenta. Eran impresiones de correos, capturas de mensajes y una factura de un detective privado. Sentí un escalofrío porque comprendí que no solo sabía lo que había pasado, sino que estaba recopilando cada detalle para tener un expediente completo de mi traición. El golpe llegó una semana después. Un sábado por la mañana me pidió que lo acompañara a casa de mis suegros porque quería hablar de algo importante con la familia. Yo accedí sin imaginar lo que se avecinaba. Al llegar, estaban sus padres, su hermana y su cuñado. Todos sentados en el salón con cara seria. Javier se levantó, sacó una carpeta y empezó a repartir copias de los informes que había conseguido. Había fotos mías entrando al piso de Álvaro, registros de llamadas, mensajes impresos con detalles íntimos. La vergüenza fue insoportable. Sentía que me faltaba el aire mientras veía cómo mi suegra apartaba la mirada y su hermana me miraba con rabia. Javier habló con una serenidad fría. Dijo que quería que todos supieran la verdad, que no pensaran que él estaba exagerando o inventando cosas. Declaró que yo había destrozado nuestro matrimonio por un capricho y que a partir de ese momento las decisiones que tomara estarían justificadas. Yo intenté hablar, decir que no era necesario humillarme de esa manera, que podíamos resolverlo en privado, pero él no me dejó. Dijo que durante años había sido un marido fiel y que lo mínimo que merecía era que su familia supiera quién era en realidad la persona con la que había compartido su vida. Cuando volvimos a casa, pensé que ahí acabaría todo, que lo había hecho solo para desahogarse, pero descubrí que no. El lunes siguiente, al llegar al trabajo, noté un ambiente raro. La gente me miraba de forma diferente y en cuestión de horas supe la razón. Javier había enviado el mismo dossier a mi jefe. En la oficina ya sabían que yo tenía una relación con Álvaro y aunque él trabajaba en otro departamento, la noticia se extendió como pólvora. Mi jefe me llamó a su despacho y me preguntó qué estaba pasando. No me despidió, pero dejó claro que la confianza estaba rota y que mi reputación dentro de la empresa había quedado marcada. Esa semana se convirtió en un infierno. Amigos comunes empezaron a distanciarse. Algunos vecinos que siempre saludaban ahora apenas levantaban la mano. Yo sentía que todo mi entorno sabía más de mi vida íntima de lo que yo quería reconocer. Javier, mientras tanto, mantenía la misma actitud calmada en casa, como si todo formara parte de un plan bien calculado. Me dejó claro que no pensaba irse de la vivienda,
que era yo la que debía cargar con la vergüenza y enfrentar el juicio social. Una noche lo enfrenté. Le dije que había ido demasiado lejos, que estaba destruyendo no solo nuestro matrimonio sino mi vida completa. Él se levantó, me miró fijamente y me contestó con dureza que esa había sido precisamente su intención, que quería que yo sintiera en carne propia la humillación y el vacío que él había sentido al descubrirme. Dijo que aún no había terminado, que estaba estudiando las condiciones legales para el divorcio y que pensaba reclamar la custodia principal de nuestra hija. Ese fue el golpe más duro porque significaba que no solo quería vengarse de mí, sino apartarme de lo que más me importaba. Yo reaccioné con desesperación, le supliqué que no hiciera daño a la niña, que ella no tenía la culpa de nada. Le pedí que pensara en su bienestar, que no merecía ver a sus padres destruyéndose de esa manera. Javier respondió que precisamente por ella debía actuar, que no quería que creciera viendo a su madre como ejemplo de fidelidad y respeto. Cada palabra me hundía más porque entendí que su objetivo no era solo castigarme, sino borrar cualquier autoridad moral que pudiera tener frente a nuestra hija. En la semana siguiente se dedicó a mover piezas con precisión. Habló con abogados, organizó sus finanzas, empezó a sacar cosas de valor del banco compartido para ponerlas a su nombre. Cuando yo intentaba preguntarle qué estaba haciendo, se limitaba a contestar que ya lo vería en su momento. Yo me sentía atrapada, incapaz de detener la tormenta que él había desatado. El miedo a perderlo todo, incluida la custodia de mi hija, se convirtió en una angustia diaria. La venganza de Javier no fue un arrebato impulsivo, fue una serie de golpes calculados que buscaban dejarme sin salida. Y lo peor era que funcionaba. Cada día me encontraba más aislada, más señalada, más debilitada. Comprendí que mi error no solo había roto nuestro matrimonio, sino que había despertado en él una determinación implacable para destruir todo lo que yo tenía. El momento que había intentado evitar durante semanas llegó una noche de domingo, cuando nuestra hija ya dormía y la casa estaba en silencio. Yo estaba en el salón fingiendo leer un libro, aunque en realidad no podía concentrarme, y Javier entró con un gesto serio que me hizo comprender que había llegado la hora de hablar sin evasivas. Se sentó frente a mí, dejó una carpeta sobre la mesa y me dijo que ya tenía clara su decisión. La carpeta contenía borradores de abogados, propuestas de custodia y división de bienes, y al verla me invadió una mezcla de rabia y miedo porque entendí que el proceso estaba mucho más avanzado de lo que yo había imaginado. Me pidió que lo escuchara sin interrumpir. Dijo que había pensado mucho en todo lo que había pasado, que había intentado comprender por qué lo había traicionado, pero que no encontraba ninguna razón que justificara lo que había hecho. Me explicó que ya no sentía amor, que la confianza estaba rota de manera definitiva y que lo único que le importaba ahora era proteger a nuestra hija. Añadió que no buscaba castigarme por castigar, que su objetivo era asegurar que la niña creciera en un ambiente estable, sin mentiras, y que para eso debía quedar bajo su custodia principal. Yo no pude evitar reaccionar con indignación y le solté que no tenía derecho a arrebatarme a mi hija, que una cosa era nuestra relación y otra muy distinta mi papel como madre. Él me miró con calma y me respondió que precisamente como madre debía asumir las consecuencias de mis actos, que no podía pretender que nada cambiara después de lo que había hecho. Yo grité que estaba mezclando las cosas, que lo que había pasado con Álvaro no significaba que fuera una mala madre. Javier se levantó, empezó a caminar por el salón y me dijo que el problema no era solo la infidelidad, sino la forma en que había mentido durante semanas, el descaro de traer a otro hombre a nuestra casa y la humillación que había provocado delante de todos. Me reprochó que nunca hubiera tenido el valor de confesarlo por mí misma y que solo lo admití cuando me descubrió con pruebas. Cada frase era como un golpe que me dejaba sin aire. Intenté girar la conversación hacia lo que aún podíamos salvar. Le dije que aún podíamos intentar terapia, que podíamos construir una relación nueva aunque no fuera igual que antes, que yo estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta. Javier me interrumpió y me contestó con frialdad que ya no quería nada de eso, que lo único que podía ofrecerme era una convivencia mínima hasta que el proceso legal se resolviera. Dijo que a partir de ese momento dormiría siempre en el cuarto de invitados y que lo mejor era que nos comportáramos como simples compañeros de casa, coordinándonos solo por la niña.
Esa frialdad me hizo perder la calma y le reproché que estaba disfrutando de mi sufrimiento, que se estaba vengando en lugar de buscar una solución real. Javier se acercó a la mesa, apoyó las manos con fuerza y me dijo que no entendía cómo todavía tenía la cara de hablar de soluciones después de lo que había hecho. Añadió que no disfrutaba con nada de esto, que estaba destrozado, pero que había elegido no mostrarlo para no darme la satisfacción de verlo hundido. Esa confesión, tan dura y tan sincera, me hizo llorar porque comprendí que por dentro estaba tan roto como yo, solo que lo escondía detrás de esa apariencia imperturbable. Entre lágrimas le pedí que no destruyéramos todo lo que habíamos construido, que pensara en nuestra hija, que intentáramos al menos mantener la familia unida aunque la relación de pareja estuviera rota. Javier negó con la cabeza y dijo que no quería que nuestra hija creciera en un ambiente lleno de resentimiento y tensión, que prefería darle una separación clara antes que una convivencia falsa. Le pregunté si de verdad estaba dispuesto a acabar con todo y me respondió que ya estaba acabado desde el momento en que me acosté con otro hombre, que lo que estábamos haciendo ahora era simplemente aceptar la realidad. Me levanté desesperada, lo abracé por la espalda y le supliqué que no me dejara, que aún me quería aunque no quisiera reconocerlo, que todo se podía reconstruir. Él se soltó con cuidado, sin violencia, y me dijo que no lo intentara más, que ya no había nada que reconstruir. En ese momento sentí una mezcla de rabia y dolor, y le grité que yo también estaba cansada, que no era la única culpable, que él llevaba años distante y que mi error había sido buscar fuera lo que no encontraba en casa. Javier me respondió que podía inventar todas las excusas que quisiera, pero que en el fondo sabía que lo que había hecho no tenía justificación, y que cada vez que intentaba culparle a él lo único que conseguía era hundirme más. El silencio que siguió fue insoportable. Me senté de nuevo y pregunté con voz apagada qué pasaría con la casa, con las cuentas, con la rutina diaria. Javier abrió la carpeta y empezó a explicarlo como si hablara de un asunto laboral. Dijo que yo podía quedarme en la casa mientras se resolviera el divorcio porque era lo más conveniente para la niña, que él se mudaría a un piso cercano en cuanto tuviera todo preparado, y que dividiríamos los gastos de manera equitativa. Lo dijo con tanta frialdad que me sentí invisible, como si ya no fuera una persona para él, solo un problema administrativo que debía resolverse. Cuando terminó de exponer su plan, me miró directamente a los ojos y dijo que la única decisión que quedaba en mis manos era si iba a firmar el divorcio de forma amistosa o si prefería enfrentarnos en un juicio. Esa fue la última estocada porque entendí que no me estaba dejando ninguna salida, que todo estaba cerrado. Le contesté que necesitaba tiempo, que no podía firmar algo así sin pensarlo, y él asintió diciendo que me lo diera, pero que no me engañara pensando que las cosas podían cambiar. Esa fue la última conversación real que tuvimos como pareja. Después de eso, lo único que quedó fueron frases cortas sobre horarios, compras y turnos de colegio. Todo lo demás había muerto aquella noche en el salón. Después de aquella última conversación, la vida en la casa se convirtió en una rutina mecánica y desprovista de cualquier afecto. Javier cumplía con sus responsabilidades, se levantaba temprano, llevaba a nuestra hija al colegio cuando le tocaba, cocinaba algunos días y pagaba puntualmente su parte de los gastos. Yo hacía lo mismo, como si fuéramos simples compañeros de piso unidos solo por una obligación legal y por la niña. Al principio me resistía a aceptar que todo había terminado, todavía buscaba algún gesto suyo que me hiciera pensar que había esperanza, pero pasaban los días y la indiferencia era absoluta. Ya no había gritos ni discusiones, y esa calma sin emociones era aún más dolorosa porque me confirmaba que ya no quedaba nada entre nosotros. Intenté reflexionar sobre todo lo ocurrido, no solo en lo que había hecho sino en lo que había aprendido a partir de ello. Durante años me había convencido de que la monotonía justificaba mis necesidades, que la falta de atención en ciertos momentos me daba derecho a buscar fuera lo que no encontraba en casa. Me había engañado a mí misma creyendo que una aventura me devolvería la vitalidad, cuando en realidad lo único que consiguió fue arrebatarme todo lo que importaba. Descubrí que el vacío que sentía no era culpa exclusiva de Javier, sino también mío por no haber afrontado mis frustraciones de frente, por haber tomado el camino más fácil y más destructivo. Mi mayor temor era que nuestra hija sufriera de manera irreversible. Durante las semanas siguientes la observaba con atención, buscaba en su cara cualquier señal de tristeza o de confusión.
Ella notaba que algo había cambiado, preguntaba por qué su padre dormía en otra habitación y por qué discutíamos menos que antes. Le respondía con frases vagas, tratando de protegerla, pero sabía que tarde o temprano iba a entenderlo. Ese miedo me acompañaba todos los días, porque más allá del matrimonio destruido, lo que de verdad me aterraba era perder la confianza de mi propia hija. Javier continuaba con sus movimientos calculados. En cuestión de 2 meses ya tenía preparado un piso a pocas calles de la casa. Había organizado todas las cuentas bancarias y tenía listos los documentos para el divorcio. Me lo comunicó sin rodeos, me dijo que se mudaría en 2 semanas y que la niña se quedaría conmigo entre semana, mientras que él la tendría los fines de semana y durante parte de las vacaciones. Añadió que estaba dispuesto a cumplir de manera responsable con todo lo que le correspondiera, pero que nuestra relación había terminado para siempre. No hubo discusión, solo una explicación firme que no dejaba espacio para réplica. La noche en la que se llevó sus cosas fue uno de los momentos más duros que he vivido. Llenó varias cajas con sus libros, su ropa y algunos objetos personales, y cuando cerró la puerta detrás de él la casa se sintió diferente, como si hubiera perdido la mitad de su esencia. Me quedé sola en el salón, sentada en el sofá, y comprendí que lo que había hecho no solo había roto un matrimonio, sino que había destruido el hogar que habíamos construido con tanto esfuerzo. No había marcha atrás, y lo único que podía hacer era aceptar que mi vida iba a seguir un camino completamente distinto. Durante semanas sentí una mezcla de rabia, tristeza y arrepentimiento. Había momentos en los que me culpaba sin descanso, repasando una y otra vez cómo habían ocurrido las cosas, deseando poder retroceder en el tiempo y no cometer el error de dejar que Álvaro se acercara a mi vida. Otras veces me enfurecía con Javier por la dureza de su venganza, por haberme expuesto ante todos y haberme dejado marcada para siempre. Sin embargo, con el tiempo fui comprendiendo que esa reacción no era más que la consecuencia lógica de mis actos, que él había elegido un camino cruel pero legítimo para mostrarme lo que yo le había hecho sentir. La lección más dura fue darme cuenta de que una sola decisión puede cambiarlo todo en cuestión de minutos. No hacía falta una larga cadena de errores, bastaba un instante de debilidad para perder años de confianza y de convivencia. Esa certeza me acompañará siempre, como una cicatriz que no se borra. A partir de entonces comprendí que no se trata de buscar fuera lo que falta dentro, sino de tener la valentía de hablar, de enfrentar los problemas, de reconocer cuando algo no funciona antes de que sea demasiado tarde. Con el paso de los meses, Javier y yo conseguimos establecer una relación mínima basada en la paternidad compartida. Coordinábamos horarios, hablábamos de la niña y compartíamos algunas reuniones escolares, pero nunca volvimos a mirarnos como antes. Había respeto, sí, pero un respeto distante, sin afecto. Yo acepté que mi papel en su vida había terminado y que mi única responsabilidad era centrarme en ser una madre presente y coherente para nuestra hija. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que lo perdí todo en menos de un mes. Perdí la confianza de mi marido, la estabilidad de mi hogar, la seguridad de mi entorno social y el respeto de su familia. Pero también gané una lección que jamás olvidaré. Aprendí que la infidelidad no es un escape ni una solución, es un suicidio emocional que destruye no solo a quien la sufre sino también a quien la provoca. Aprendí que no hay excusas que valgan, que las decisiones tienen un peso que no se puede ignorar y que tarde o temprano ese peso cae encima con toda su fuerza. No sé qué será de mí en los próximos años, ni si alguna vez volveré a tener una relación estable, pero sé que ya no seré la misma. He aceptado que mi vida cambió de manera definitiva, que el precio de mis actos fue perder al hombre con el que había compartido 15 años y ver cómo me borraba de su corazón con una determinación que nunca creí posible. Lo único que me queda es cuidar de mi hija, darle un ejemplo distinto del que yo mostré y enseñarle que las decisiones que tomamos en momentos de debilidad pueden marcar nuestro destino para siempre. Esa será mi forma de reparar, aunque sea en parte, el daño que provoqué.